Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro espacio. Prepara tu taza de café más grande, ponte cómodo. Porque hoy nos vamos a embarcar en una de las travesías más fascinantes, complejas y hermosas que existen. El viaje de la mente humana desde que somos una pequeña chispa de vida hasta que nos convertimos en individuos pensantes, sintientes y, a veces, increíblemente rebeldes. Hoy vamos a desmenuzar, a saborear y a reflexionar sobre las ideas plasmadas en el libro Tamele Y.H.C. Patrin, o Psicología del Desarrollo, de la brillante autora V.T.H. No. Y quiero que hagamos esto no como una clase magistral aburrida, fría o distante, sino como una charla entre amigos íntimos. Una conversación donde nos miramos al espejo de nuestro propio pasado para entender cómo demonios llegamos a ser, quiénes somos hoy. Y cómo podemos entender mejor a esos pequeños seres, nuestros hijos, sobrinos, alumnos, que están ahora mismo transitando este camino. Porque, piénsalo por un momento, todo en la naturaleza, en la sociedad y en nosotros mismos está en constante movimiento. Nada es estático. Nuestra vida psicológica es como un río caudaloso que nunca se detiene, siempre estamos cambiando, siempre estamos en desarrollo. Pero, ¿qué significa realmente desarrollarse? Muchas veces cometemos el error de mirar solo el resultado final. Decimos, oh, mira qué alto está este niño, o, qué bien habla ya esa niña, fijándonos solo en la forma exterior. Pero ver el desarrollo así es mirar la punta del iceberg y perderse el inmenso bloque de hielo bajo el agua. Es una visión superficial y poco dialéctica que nos lleva a malentendidos profundos sobre la naturaleza humana. En realidad, el desarrollo psicológico de cada individuo es un proceso asombroso y lleno de matices que va desde el nacimiento, la formación y el crecimiento, hasta el declive. No es solo un aumento de tamaño o de células. Como bien decía Lenin, el desarrollo es una unidad de opuestos, es una disminución y un aumento. Es un proceso que a veces avanza a paso de tortuga, de forma gradual, y otras veces da saltos cuánticos impresionantes, e incluso, a veces, parece que nos estancamos o retrocedemos temporalmente. Pero la tendencia general es siempre hacia arriba, hacia la creación de algo nuevo, más elevado, más complejo, más rico y más sutil que lo que existía antes. Y es precisamente este paso de lo indiferenciado a lo diferenciado, de lo simple a lo asombrosamente intrincado, lo que estudia la psicología del desarrollo. Piensa en esto como la construcción de un rascacielos mental. Al nacer, actuamos motivados por las necesidades biológicas más básicas, tener hambre, tener sueño, sentir frío. Pero a medida que el adulto cálido y amoroso satisface esas necesidades, algo mágico ocurre. Empiezan a nacer necesidades secundarias. Surgen nuevas emociones, nuevos intereses, nuevos motivos que no solo impulsan al niño a actuar, sino que se entrelazan formando el tejido mismo de su personalidad. Es un sistema maravillosamente jerarquizado donde la cognición, la emoción y el comportamiento se abrazan. Ahora, para entender este milagro, tenemos que hablar de los motores del desarrollo. Históricamente, en la psicología ha habido grandes debates y peleas monumentales sobre qué es lo que nos hace ser como somos. Por un lado, tuvimos a los defensores del origen biológico. Imagínatelos como aquellos que creen que todo ya está escrito en nuestro código genético desde el momento de la concepción. Para ellos, el ambiente es solo un decorado de fondo. Llegaron a ideas tan extremas como la de Haeckel, que decía que el desarrollo de un niño repetía la historia evolutiva de toda la humanidad, pasando de un salvaje, recién nacido, a un cazador, hasta llegar al hombre civilizado. Esta visión es peligrosa porque justifica la inacción, te dice que si un niño nace con ciertos genes, no hay educación que lo salve, alimentando prejuicios de raza o clase. Afortunadamente, la historia y la ciencia han destrozado estos mitos, demostrando que personas de entornos desfavorecidos, cuando se les da acceso a la cultura y la educación, alcanzan niveles de desarrollo intelectual asombrosos. Pero, por otro lado, teníamos la trampa contraria, el determinismo ambiental absoluto. Estos teóricos veían al bebé como una tabula rasa, una hoja en blanco, un trozo de arcilla inerte que el ambiente y la sociedad moldeaban a su antojo. Si un niño fracasaba, la culpa era 100% del entorno. Pero todos conocemos historias de dos hermanos criados en la misma casa, bajo las mismas normas.
Y uno resulta ser un líder carismático y el otro un artista introvertido y tímido. Así que el entorno tampoco lo explica todo. Hubo quienes intentaron mezclar ambas teorías, diciendo que la genética y el ambiente se cruzan y ya está. Pero los estudios con gemelos idénticos demostraron que incluso con la misma genética y la misma casa, cada niño experimenta su propio microambiente, dependiendo de cómo él mismo interactúa activamente con las cosas. Y aquí es donde entra la verdadera revolución, la luz en la oscuridad, traída por gigantes de la psicología como Lev Vygotsky. Vygotsky nos dijo algo hermoso y profundamente transformador, lo que nos hace humanos, a diferencia de los animales. Es que usamos herramientas y símbolos, especialmente el lenguaje, para transformar no solo el mundo exterior, sino nuestra propia mente. El desarrollo psicológico humano no ocurre en el vacío, ni está dictado por un destino genético inamovible, sino que ocurre porque el niño se apropia, asimila y hace suya la experiencia histórica y cultural de la humanidad. ¿Y cómo lo hace? A través de la actividad activa y de la comunicación con los demás, especialmente bajo la guía amorosa e intencionada de un adulto. Es aquí donde la educación toma el volante y se convierte en el factor líder del desarrollo. Y cuando digo educación, no me refiero a meter datos a la fuerza en la cabeza de un niño con disciplina militar. Me refiero a un arte sutil, a diseñar experiencias donde el niño es el protagonista activo. Como decía Vygotsky con su concepto de la zona de desarrollo próximo, la buena educación no es la que sigue al desarrollo, sino la que va un paso por delante de él, tirando del niño, desafiando lo justo lo necesario para que hoy haga con ayuda lo que mañana podrá hacer por sí solo. Sabiendo esto, adentrémonos en el viaje cronológico. Imagina el momento del nacimiento. Un bebé de 0 a 2 meses llega a este mundo ruidoso, brillante y frío. Físicamente es de una debilidad conmovedora. Si lo alejamos del adulto, perece. Su cerebro pesa apenas unos 400 gramos, y sus conexiones nerviosas están sin pulir. Solo tiene unos pocos reflejos de supervivencia, succionar, parpadear, llorar. Pero, y aquí hay un detalle fascinante que la ciencia reciente nos ha revelado, no es un ente pasivo. Es un ser diseñado evolutivamente para conectar. Aunque su vista es muy borrosa, 60 veces más débil que la de un adulto. A las 48 horas de nacer ya es capaz de reconocer el rostro de su madre. Le encantan los objetos redondos, los que se mueven despacio, pero nada, absolutamente nada. Le fascina tanto como una cara humana a 20 o 30 centímetros de distancia. ¿Qué es exactamente la distancia entre sus ojos y la cara de su madre cuando es amamantado? Su oído está alerta a los 10 minutos de nacer y prefiere la voz humana, en especial la voz de quien lo llevó en el vientre, por encima de cualquier otro sonido del universo. Su olfato es tan agudo que reconoce el olor de su madre casi de inmediato. Y entonces, alrededor del segundo mes, ocurre uno de los hitos emocionales más bellos que existen, el complejo de júbilo. Es ese momento en que la madre se acerca, le habla con dulzura, y el bebé no solo sonríe, sino que agita sus bracitos y piernecitas en un éxtasis total de alegría social. El psicólogo estadounidense René Spitz demostró empíricamente que la forma en que los adultos reciben a este bebé, el amor, la ternura y la calidez de esos primeros meses, no son un lujo emocional, son el alimento literal que construye la arquitectura de su cerebro. Sin este afecto, el niño no solo se entristece, sino que su desarrollo se marchita. Avanzando un poco, desde los 2 meses hasta el primer año de vida, entramos en la etapa de la infancia temprana. El niño todavía es muy dependiente, y la actividad principal, el gran motor de su mente en esta época, es la comunicación emocional directa con el adulto. Míralo, obsérvalo cuando tiene 6 o 7 meses. Empieza a sentarse, a gatear, a alcanzar cosas. El mundo se expande de repente. Ya no es solo la cara de mamá, es el sonajero, la cuchara, el perrito que pasa. Su curiosidad es insaciable. El adulto actúa como un puente, un intérprete entre el bebé y el universo. Y es precisamente gracias a esta intensa necesidad de conectar con el adulto que nacen los cimientos del lenguaje. El bebé empieza a balbucear, a imitar sonidos, a seguir la mirada de su madre. Cuando el adulto dice, ¿dónde está papá? O, mira el perrito, el cerebro del bebé está haciendo gimnasia olímpica.
creando las primeras asociaciones entre sonidos y objetos reales. Es la preparación del terreno para la explosión cognitiva que está a punto de llegar. Y vaya que llega. Cuando el niño entra en la etapa que va del primer al tercer año, lo que llamamos la primera infancia, ocurre una revolución. Físicamente, el niño aprende a caminar con seguridad. Imagínate la sensación de libertad. Ya no tienen que esperar a que los lleven, pueden ir ellos mismos a explorar ese rincón prohibido de la sala. Pero el cambio más radical no es físico, es psicológico, y está marcado por una nueva actividad dominante: el uso de objetos y herramientas. Piensa en esto detenidamente. Cuando un animal usa un palo, lo hace de manera instintiva o fortuita. Cuando un niño de 2 años aprende a usar una cuchara, no está solo aprendiendo a llevarse comida a la boca. Está asimilando siglos de historia cultural humana. Aprende que la cuchara tiene una función específica, que hay que agarrarla por el mango y mantener la boca arriba. El adulto guía pacientemente su manita, y en ese acto cotidiano, el niño está interiorizando las reglas de la sociedad. Al manipular objetos, apilar cubos del más grande al más pequeño o encajar formas, el niño descubre las propiedades ocultas de la materia y, lo más increíble, desarrolla el pensamiento práctico. Su mente empieza a operar a través de las manos. Si la pelota rueda debajo del sofá, el niño de esta edad no se sienta a formular una hipótesis abstracta. Él toma un palo e intenta sacarla. Piensa actuando. Paralelo a este descubrimiento febril del mundo físico, estalla el lenguaje. Pasa de tener 30 palabritas al año de vida, a unas 300 a los 2 años. Y puede llegar a la asombrosa cifra de 1500 a los 3 años. Su lengua es como un río desbordado, a veces caótico, con frases de 1 o 2 sílabas. Conjugaciones inventadas y una gramática muy peculiar que algunos llaman lenguaje egocéntrico. Pero con la retroalimentación constante de un adulto paciente, esa estructura se va refinando. Pero, mis queridos oyentes, la naturaleza humana exige que todo gran salto de desarrollo venga acompañado de una buena dosis de tensión. Al llegar al final de esta etapa, alrededor de los 3 años, se asoma la infame crisis de los 3 años. Seguramente la has vivido si tienes hijos o sobrinos. Es esa etapa donde el niño que antes era dócil de repente se convierte en un pequeño dictador cuya palabra favorita es «no». ¿Por qué ocurre esto? Es profundamente lógico y maravillosamente necesario. Hasta ahora, el niño y el adulto eran casi una sola entidad en la mente del pequeño. Pero gracias a su dominio del cuerpo, de los objetos y del lenguaje, el niño descubre algo trascendental. Descubre su yo. Se da cuenta de que es un individuo separado de sus padres, con voluntad propia. La crisis estalla porque el niño quiere ejercer su nueva independencia, quiere hacerlo todo, él solito, pero el adulto, por costumbre o por prisa, sigue tratándolo como a un bebé indefenso. Es un choque de trenes. El niño se vuelve testarudo no por maldad, sino porque está defendiendo su recién nacida identidad. Los psicólogos nos dicen que esta crisis es temporal y muy positiva, indica que el niño está madurando. Si los padres reaccionan con paciencia, ofreciendo opciones en lugar de órdenes autoritarias y fomentando su autonomía en lugares seguros, la tormenta pasa rápidamente, dejando a un niño mucho más consciente de sí mismo, ansioso por ser reconocido y elogiado por sus logros. Tras sobrevivir a la crisis de los 3 años, entramos en la mágica y expansiva etapa preescolar, que va desde los 3 hasta los 6 años. Aquí la anatomía del niño se estiliza, el cerebro alcanza un peso muy cercano al del adulto y sus sistemas nerviosos son mucho más equilibrados. Socialmente, el niño preescolar ya no está confinado a los brazos de mamá. Empieza a interactuar con otros niños en el parque o en la escuela infantil. Pero sigue teniendo un conflicto inmenso, desea con toda su alma participar en la vida de los adultos. Quiere conducir el coche, cocinar la cena, operar al paciente, pero físicamente y mentalmente no puede. Entonces, ¿cómo resuelve la mente humana este abismo entre el deseo inmenso y la capacidad limitada? Con la herramienta más sofisticada de la infancia, el juego. El juego de roles o juego de simulación se convierte en la actividad líder que tira de todo el desarrollo mental del niño. Tómense un momento para pensar en la profundidad de lo que pasa cuando unos niños juegan al doctor o a la casita. No están simplemente perdiendo el tiempo. Están creando un laboratorio social de altísima complejidad.
Al asumir el papel de la doctora, la niña tiene que suprimir sus impulsos infantiles y comportarse de acuerdo a las reglas sociales que dicta su personaje. Debe ser amable, recetar medicinas, cuidar al enfermo. Aprende a empatizar, a ceder, a liderar y a colaborar. En el juego, los niños asimilan de forma segura los valores éticos y las normas de comportamiento de la cultura en la que viven. Además, a nivel intelectual, la edad preescolar es el escenario de un giro copernicano. Pasamos del pensamiento práctico, el que se hace con las manos, al pensamiento en imágenes. Es decir, el niño ya no necesita tener el objeto físico frente a él para pensar en él. Puede imaginarlo. Puede resolver problemas visualizando los pasos en su mente. Piaget llamó a los últimos compases de esta etapa el pensamiento preoperacional. Es una época donde la imaginación vuela sin ataduras, aunque a veces esté teñida por el deseo subjetivo del niño, creyendo que la luna los sigue o que las nubes lloran porque están tristes. Aparecen también los primeros atisbos de la conciencia moral. Al escuchar un cuento de hadas, el niño preescolar no es un observador neutral, toma partido apasionadamente por el héroe y detesta al villano. Esta es la base de oro para sembrar en ellos la empatía y la bondad. También en esta época nace la jerarquía de los motivos. El niño empieza a hacer cosas no solo por impulso inmediato, sino porque quiere agradar a su maestra, porque quiere ganarse una estrellita, o porque genuinamente quiere ayudar a un amiguito. Se van forjando los cimientos de la personalidad, preparándolo para el siguiente gran terremoto de su vida, la escuela primaria. Cuando nuestro pequeño llega a la edad de 6 o 7 años y se adentra en la etapa de estudiante primario, su mundo vuelve a sacudirse. Hasta los 12 años, la vida de este individuo va a estar dominada por una actividad completamente nueva, rigurosa y a menudo agotadora. El estudio sistemático. Aprender ya no es un juego espontáneo donde uno se retira si se aburre. El estudio exige esfuerzo, voluntad, horarios estrictos y reglas rígidas. Implica quedarse sentado, callado, prestando atención a conceptos abstractos. Por eso, el inicio de la escuela no siempre es fácil. Hay niños que se adaptan de maravilla, sintiendo orgullo por su nuevo uniforme y su mochila nueva, pero hay otros que lloran amargamente, sintiéndose solos y abrumados por un entorno que les exige una madurez social que apenas están construyendo. Los estudios muestran que hacia el tercer o cuarto mes del primer grado, muchos niños pierden el entusiasmo inicial. Los lápices nuevos ya no son tan novedosos, y la dura realidad del esfuerzo diario hace mella. Es aquí donde la destreza, el amor y la psicología del maestro son vitales. Un maestro que impone conocimientos de manera seca y autoritaria ahogará la chispa del niño. En cambio, si el maestro sabe presentar los desafíos de manera que despierten la curiosidad intelectual, el niño desarrollará algo invaluable: el deseo intrínseco de aprender. Durante estos años de escuela primaria, la mente del niño se transforma en una máquina de precisión. La percepción, que antes era global y caótica, se vuelve analítica. El niño aprende a observar meticulosamente los detalles de una hoja, de una palabra, de un problema matemático. Su atención se vuelve voluntaria. Es capaz de forzarse a prestar atención a una tarea aunque no sea el juego más divertido del mundo. La memoria, que antes era fortuita, ahora se convierte en una herramienta intencional. Aprende técnicas para memorizar un poema o las tablas de multiplicar. Y su pensamiento evoluciona desde apoyarse siempre en objetos físicos, los famosos palillos o deditos para sumar, hasta llegar a comprender conceptos abstractos en su mente. Piaget describió esto como la etapa de las operaciones concretas, donde el niño entiende la lógica de las cosas que puede tocar y ver. A nivel de su personalidad, el niño de primaria es generalmente dócil, dispuesto a seguir las reglas y ansioso por encajar en el sistema escolar. Aquí, la figura del maestro es casi divina. Para un niño de 8 años, lo que dice la maestra es la ley suprema, superando a veces lo que dicen sus propios padres. El niño imita a su maestro, busca su aprobación constante y su autoestima se nutre profundamente de las evaluaciones escolares. Empieza también a forjar amistades, aunque en un principio estas amistades son circunstanciales. Se hace amigo del que se sienta a su lado o del que tiene el mismo estuche. Pero poco a poco, hacia el final de la primaria, las opiniones de los compañeros empiezan a ganar peso. Y esto, mis queridos amigos, es solo el preludio,
el viento antes del huracán. Porque lo que viene después es la adolescencia, y aquí es donde las cosas se ponen verdaderamente interesantes. Alrededor de los 12, 13, hasta los 15 o 16 años, el niño se adentra en la edad de los temblores. La adolescencia. Biológicamente, es una explosión. La pubertad desencadena cambios hormonales, morfológicos y fisiológicos que alteran todo el equilibrio del cuerpo. Hay un crecimiento acelerado, de pronto. El chico o la chica crecen tantos centímetros en un año que sus músculos no alcanzan a acomodarse a sus huesos, volviéndolos torpes, desgarbados. El corazón crece más rápido que los vasos sanguíneos, lo que puede causarles mareos, dolores de cabeza y una fatiga crónica que nosotros, los adultos, solemos confundir cruelmente con pereza. Todo su sistema nervioso está en ebullición, con los procesos de excitación dominando sobre la inhibición. Por eso un adolescente puede pasar de la euforia total a la melancolía más profunda en cuestión de horas. Estallan por tonterías, son hipersensibles, irritables y, a veces, apáticos. Pero el drama real no es solo físico, es profundamente psicológico y social. El adolescente se mira al espejo y ve un cuerpo que se acerca al de un adulto. Su intelecto ha madurado, es capaz de pensar en abstracto, de cuestionar el universo, la política y la religión. En su mente y en su cuerpo siente que ya no es un niño. Desarrolla un profundo anhelo de ser reconocido como un igual, como un adulto en formación con derechos y opiniones válidas. ¿Pero qué ocurre en la realidad? Que la sociedad, la escuela y sobre todo nosotros, los padres, seguimos tratándolo exactamente igual que cuando tenía 8 años. Le decimos a qué hora dormir, qué ropa ponerse, con quién salir. Y este choque tectónico entre el sentimiento de adultez del adolescente y la actitud paternalista del adulto es lo que enciende la mecha de la famosa crisis adolescente. Empezamos a llamarlos rebeldes, imposibles, contestatarios. Pero es vital comprender que esta rebeldía no es maliciosa. Es un grito desesperado por afirmar su autonomía. Si el adulto responde con más control y represión, el adolescente construirá un muro infranqueable y se refugiará en el único lugar donde se siente verdaderamente validado, su grupo de amigos. Porque en esta etapa, el estudio sistemático ya no es la actividad principal que guía su desarrollo emocional. La corona se la lleva la comunicación íntima y personal con sus iguales. El grupo de pares es el oxígeno del adolescente. Ser excluido, ser impopular o sentirse solo a esta edad no es una simple tristeza. Se vive como una tragedia existencial devastadora. Entre los adolescentes se forma un código de honor no escrito pero más sagrado que cualquier ley estatal. Valoran la lealtad por encima de todo. Un amigo es alguien que no te traiciona, que te respeta en igualdad de condiciones, que es valiente y honesto. Si un estudiante es el favorito del profesor por ser obediente, pero es un delator o un engreído, será repudiado por el grupo. La jerarquía de valores se invierte, las notas ya no son lo más importante. Lo importante es quién eres tú como camarada. Y es en este crisol de amistades intensas, confidencias y secretos donde el adolescente forja su identidad, su brújula moral y sus ideales. En este torbellino, surge también un fenómeno bellísimo y a la vez aterrador para los padres, el despertar del interés romántico y sexual. Con la pubertad, los chicos y chicas empiezan a mirarse con otros ojos. Al principio, este interés es torpe y se camufla con bromas pesadas o aparente indiferencia. Luego, nacen los primeros rubores, la timidez, las sonrisas robadas. Son emociones muy puras, muy frágiles. A veces se materializan en una simple necesidad de que el otro se fije en ellos, en una palabra amable o un roce de manos. Como adultos, debemos ser exquisitamente cuidadosos aquí. Burlarnos. Ser irónicos o inmiscuirnos con torpeza en sus primeros afectos puede causarles heridas emocionales muy profundas que arrastrarán hasta la adultez. Necesitan orientación, sí, una educación afectivo-sexual honesta y sana, pero sobre todo necesitan respeto por su intimidad. En el ámbito académico, la secundaria trae sus propios demonios. Pasaron de tener una maestra amorosa que conocía sus nombres a tener un ejército de profesores diferentes, cada uno con sus reglas, sus niveles de exigencia y su carácter. Aquí el adolescente se vuelve un juez implacable. Ya no admiran al maestro solo por ser adulto.
Ahora respetan la justicia, el conocimiento real, la pasión por enseñar y, sobre todo, el respeto mutuo. Un profesor que humilla o que es injusto perderá el aula entera. Además, el intelecto del adolescente alcanza la cumbre del pensamiento lógico formal. Ya no necesitan ver las cosas para entenderlas, pueden deducir, hacer hipótesis, resolver teoremas algebraicos y debatir sobre justicia social. Pero esto requiere un esfuerzo mental monumental. Si el sistema educativo se estanca en hacerles memorizar datos aburridos sin conectar con sus intereses o sus inquietudes sobre el futuro y su profesión, el adolescente se desconectará, se aburrirá y su rendimiento caerá en picada. Abriendo la brecha inmensa que a veces vemos entre estudiantes brillantes y aquellos que se quedan atrás. Habiendo dicho todo esto, y al contemplar este vertiginoso viaje desde la cuna hasta las puertas de la vida adulta, nos damos cuenta de lo frágiles y fuertes que somos a la vez. Entender la psicología del desarrollo no es solo adquirir conocimientos académicos, es adquirir un mapa para navegar la compasión. Nos permite mirar a ese niño de 3 años haciendo un berrinche en el supermercado no como un demonio, sino como un pequeño explorador defendiendo su primer sentido de sí mismo. Nos permite mirar a nuestro hijo adolescente, que da portazos y se encierra a escuchar música, no como un enemigo ingrato, sino como una mariposa luchando agotadoramente para salir de una crisálida que le aprieta. Y quizás, de manera más profunda, nos permite mirarnos a nosotros mismos con más ternura, recordando que todas esas etapas, esos miedos, esas crisis de identidad, habitan aún en alguna habitación secreta de nuestra propia mente. Todo este proceso es un recordatorio de que nunca estamos terminados, que siempre estamos en obra, construyéndonos, desarrollando nuestra capacidad de pensar, de amar, de conectar y de encontrar nuestro lugar en este inmenso y complejo rompecabezas que es la sociedad humana. Ojalá este viaje reflexivo te haya inspirado tanto como a mí. Ha sido una charla larga, pero espero que cada palabra haya resonado en tu propia experiencia. Gracias por quedarte hasta el final, por tomarte el tiempo para entenderte y entender a los demás, porque al fin y al cabo, solo a través de la comprensión profunda podemos aspirar a vivir con verdadera inteligencia y felicidad.